Hola, mi nombre es Silvia Carballo, estoy en la Universidad de Santander en la Facultad de Derecho, en quinto semestre, mi código es 1829-2038 y hoy les haré un video hablándoles y explicando sobre los juramentos estimatorios. El juramento estimatorio en nuestro ordenamiento jurídico colombiano se encuentra en la Ley 1564 de 2012 o en el Código General del Proceso en el artículo 206, del cual hablaremos a continuación. Artículo 206. Juramento estimatorio. Quien pretende el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. Formulada la objeción, el juez concederá el término de 15 días a la parte que hizo la estimación para que ésta aporte o solicite las pruebas pertinentes. Aunque no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notariamente injusta, ilegal o sospecha que haya fraude, colisión o cualquier otra situación de esta similar, deberá decretar el oficio de pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. El juramento estimatorio no es una figura nueva, pues ya estaba contemplado en nuestro sistema como medio de prueba desde el Código Judicial y posteriormente en el Código de Procedimiento Civil. Estos ordenamientos le dieron un tratamiento restrictivo para aquellos casos donde la ley autorizaba estimar en dinero el derecho reclamado, como por ejemplo en los procesos de ejecución de perjuicios compensatorios y de procesos de rendición de cuentas, previniéndose en ambos ordenamientos la sanción de multa cuando la suma estimada excediera el doble de la regulada en el proceso. Posteriormente, la Ley 1395 de 2010 amplió su cobertura a aquellas pretensiones donde se persiguiera el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, atribuyendo a la parte el deber de realizar una estimación razonada bajo juramento, ya sea en la demanda o en la petición correspondiente, advirtiendo de que en caso de una estimación excesiva se impondrá una multa equivalente al 10% de la diferencia. Frente a esta regulación pueden plantearse dos interrogantes. De una parte, cabe determinar si el juramento estimatorio constituye un limitante al derecho fundamental al acceso a la justicia al ser establecido como requisito de admisión de la demanda, en especial cuando para hacer la estimación se requiere una asesoría de un experto y la parte no cuente con los recursos económicos para cubrir los honorarios del perito, ni con los medios para formular un juramento razonable ni discriminado. De otra parte, es viable preguntarse si las sanciones previstas por la inexactitud de la formulación de los perjuicios pretendidos vulneran el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de buena fe. Con respecto al primer interrogante, establecer el juramento estimatorio como requisito de la demanda no debe entenderse como una medida que sacrifique el acceso a la justicia, ya que en mayoría de los casos es el demandante quien conoce el valor de los frutos, las mejoras y los perjuicios, y en caso de requerir asesoría técnica puede solicitar el amparo de pobreza desde antes de la presentación de la demanda, conforme al artículo 152 del Código General del Proceso. Con relación a las sanciones establecidas, cuyo fin es desestimular la formulación de pretensiones sobreestimadas o temerarias, puede observarse que éstas constituyen un medio adecuado para alcanzar cuyo fin, ya que la existencia de un completo régimen de responsabilidad aplicable a las partes y a sus apoderados impide un obrar descuidado y descomedido
a la vez y esta a la vez les orienta a asumir que el proceso debe ser guiado con base en la justicia y no en el azar. Sin embargo, con esta relación a la sanción prevista en los casos en los que se le niegue las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios, pase a lograr excepto de la culpa de la parte a la cual le correspondía hacerlo. La sanción se torna desproporcional, pues la falta de pruebas puede deberse a la ocurrencia de alguna de las contingencias a las que están sometidas los medios de prueba, como por ejemplo la muerte o pérdida del testigo o deterioro de los documentos. El juramento estimatorio del artículo 206 del Código General del Proceso es independiente de la prueba pericial de los artículos 226 y siguientes del Código General del Proceso. El primero es obligatorio. El segundo, el juramento estimatorio es un requisito formal y de fondo de la demanda. 3. El juramento se deben discriminar los conceptos daño emergente consolidado, daño emergente futuro, lucro cesante consolidado, compensación, frutos y mejoras, lucro cesante futuro, etc. La fuente natural de estos conceptos es la jurisdicción de altas cortes. Cuarto, es juramento estimatorio es una prueba presunta legal y admite prueba de contrario mediante la objeción de parte o ilegalidad es reconocida por el juez. Quinto, solo se considera objeción la que especifique razonablemente la inexactitud que se atribuye y ésta se hace a los 20 días del término del traslado de la demanda. Sexto, si la cantidad estimada excediere el 50%, la que resulta probada se condenará a quien la hizo pagar la otra parte una suma equivalente al 10% de la diferencia. El juramento estimatorio del artículo 206 del Código General del Proceso es independiente de la prueba pericial de los artículos 226 y siguientes del Código General del Proceso. El primero es obligatorio. El segundo, el juramento estimatorio es un requisito formal y de fondo de la demanda. 3. El juramento se deben discriminar los conceptos daño emergente consolidado, daño emergente futuro, lucro cesante consolidado, compensación, frutos y mejoras, lucro cesante futuro, etc. La fuente natural de estos conceptos es la jurisdicción de altas cortes. Cuarto, es juramento estimatorio es una prueba presunta legal y admite prueba de contrario mediante la objeción de parte o ilegalidad es reconocida por el juez. Quinto, solo se considera objeción la que especifique razonablemente la inexactitud que se atribuye y ésta se hace a los 20 días del término del traslado de la demanda. Sexto, si la cantidad estimada excediere el 50%, la que resulta probada se condenará a quien la hizo pagar la otra parte una suma equivalente al 10% de la diferencia. También habrá lugar a la condena que se refiere a este artículo en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al 5% del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas, bajo el entendido de que tal sanción por falta de demostración de los perjuicios que conduce a la negación de las pretensiones no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de las partes, ocurridos a pesar de obrar su diligencia. Por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-157-13, según comunicado de prensa de 21 de marzo del 2013, el magistrado ponente, Dr. 8. El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los prejuicios que se causen a la posterioridad de la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete, es decir, objetando el juramento estimatorio se aumenta o se disminuye.
9. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la máxima condición de suma pretendida en relación con la suma indicada en el juramento. 10. La condena del juramento estimatorio no aplicará la cuantificación de los daños extrapatrimoniales, es decir, morales, a la vida en relación, salud, etc. 11. La condena se aplica a daños patrimoniales, emergentes y lucros cesantes, frutos y mejoras y compensación. 12. El juramento estimatorio tampoco procederá cuando reclame la indemnización, compensación o frutos o mejoras. Sería un incapaz. 13. Puede ser un requisito de fondo en la contestación de la demanda del numeral 3 del artículo 96 del Código General del Proceso. 14. Hay demandas donde es necesario apoyarse de un perito para realizar un juramento estimatorio con cargo de un cliente. Quinto, un perito es un experto que apoya al juez y al abogado en la verificación de hechos que interesan un proceso y requieren especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos o medicinales. 16. El costo del perito lo debe asumir el cliente. Recuerden, el lucro cesante requiere conocimientos técnicos que normalmente no los tienen los jueces ni el abogado. 17. La prueba parcial puede aplicar en forma facultativa en las demás jurisdicciones, por ejemplo, en lo administrativo o en accidentes laborales. 18. Las partes pueden aportar dictámenes en el término para pedir pruebas diferentes al juramento estimatorio. 19. Contradicción y asistencia del perito a la audiencia a solicitud del juez o la contraparte. No hay objeción por error grave. 20. Inadmisible estos dictámenes sobre puntos de derecho. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de los abogados cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas. Gracias por su atención.